Y finalmente en la monografía hemos querido incluir una breve sección de programas de cálculo, centrándonos en aquellos de la interacción suelo-estructura dinámica siguiendo la temática de la monografía. Para ello, vuelvo al principio, tenemos los programas que son más bien estructurales o de otras aplicaciones, pero luego tenemos los programas de los métodos indirectos que comentábamos antes, que dividen en dos partes el análisis y primero hacen la interacción cinemática para determinar las acciones sobre la estructura, luego la interacción inercial y finalmente el análisis estructural. Y aquellos del método directo. Aquí, ¿por cuál eliges? Hablábamos de buscar siempre, yo creo que ya se ha dicho, los métodos más sencillos que permitan tener cierta fiabilidad en los resultados. Entonces, yo creo que eso de forma unánime lo defendemos y pensamos que uno de los factores importantes aquí es el grado de no linealidad esperado. Ahí en 2019, en el Carl Terzaghi Lecture, que presentó el profesor Idris, comentaba que había que limitar el uso del lineal equivalente a deformaciones cíclicas en torno a 0,6%, que con la equivalencia que se hace de pico, pues es menos de un 1%. A partir de ahí lo que dice es que no tiene ya ningún sentido. Entonces eso nos puede dar una estrategia a la hora de ir a modelos más sencillos o más complejos dependiendo del grado de solicitaciones que tengamos, de sismicidad que tengamos, etc. Y en los programas informáticos incluimos en ese último capítulo pues un listado y comentarios y algunas particularidades de cada uno. Hablamos de los clásicos, de régimen de frecuencias y lineales equivalentes tipo CLASI, SASI, etc. Y para aplicaciones más complejas hablamos también de los métodos directos y análisis en el tiempo, los no lineales como modelos constitutivos, tanto en suelo, estructuras tipo el SDYNA o Abacus. Y también incluimos referencia a unos clásicos de geotecnia, el Plaxis, el FLAC, el MIDAS GTS, que para algunas aplicaciones específicas de suelo y de amplificación de onda en el suelo y todo son muy apropiados, aunque no están muy enfocados a la parte de la superestructura y los efectos que se puedan hacer en la superestructura. Y por último, encontramos muchos desarrollos últimamente en programas abiertos tipo OpenSys, quizás por esa característica que son de naturaleza abierta y gratuita y dispone de aplicaciones muy potentes para análisis estructural y geotécnico, aunque un poco más en ámbito académico y no tan amigables como otros de los programas comerciales que tenemos a disposición. Yo para cerrar quería recordar en varias ocasiones que ha hablado Carlos y todos sobre los diseños por prestaciones, el Performance-Based Design, donde no nos limitamos a plantear los estados límites últimos y fijar una distancia de factor de seguridad, sino que actualmente en la práctica nos está exigiendo entender y predecir qué ocurre en cada momento de la estructura que diseñamos, qué deformaciones tenemos. Entonces, salvo casos muy contados, donde también identificamos en la monografía cuáles pueden ser para ignorarlo, pero sobre todo en Performance-Based Design es imprescindible realizar una consideración de la interacción suelo-estructura, más aún cuando la respuesta es dinámica y es sensible a esas frecuencias y todo lo que estábamos comentando. Entonces, por último, para estos proyectos necesitamos ingenieros geotécnicos que entiendan más de estructuras y necesitamos ingenieros de estructuras que entiendan más de geotecnia, por la relación que tienen, trabajando juntos y de forma coordinada. Entonces, yo quería terminar agradeciendo vuestra atención. Esperamos haber dado a conocer un poco mejor el contenido de esta monografía y esperamos haber generado un poco más de interés en esta materia. Muchas gracias y buenas noches.